a medida que vayan entrando los compañeros, se van a ir sumando. Nosotros creo que estaríamos en condiciones de dar inicio a, a este segundo encuentro de las primeras jornadas de educación popular, organizadas conjuntamente con la Federación de Docentes Peronistas Néstor Carlos Kirchner, el Frente de Todos de Mercedes, la Agrupación Docente Peronista de La Matanza y la Agrupación Docente Peronista Néstor Carlos Kirchner de Mercedes. Les comunico bueno, que es muy grato estar nuevamente con ustedes, que es la segunda jornada, el segundo Zoom. Todavía nos quedan pautados 4 Zoom más, esperamos que nos acompañen y que hoy, después de haber hecho la primera intervención o el primer Zoom que tenía que ver más que nada con la presentación de todo lo que iba a ser el desarrollo de estas jornadas, hoy ya empezamos con las etapas individuales, a tratar individualmente a cada uno de las experiencias o de los pedagogos. Hoy nos toca hablar de Simón Rodríguez, un educador que nació en Caracas, Venezuela, allá por el siglo XVIII, y para hablarnos de este Zoom, para hablarnos de este educador, lo tenemos a Santiago Altuve, licenciado y profesor en Sociología, diplomado en Políticas Públicas, diplomado en Metodología de Investigación, gran compañero y ex concejal del Frente de Todos de Mercedes. Yo quiero leer una frase de Rodríguez que de alguna forma tiene que ver con el espíritu de estas jornadas. Simón Rodríguez dijo: ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Por tanto, original han de ser sus instituciones y sus gobiernos, y originales de fundar unas y otros. O inventamos o erramos. Yo creo que este es el espíritu. Nosotros no estamos para ir a buscar modelos en algún lado, sino fundar desde las agrupaciones docentes de la provincia de Buenos Aires, empezar a fundar una educación libre, justa y emancipadora. Este es el espíritu de esta jornada. Muchas gracias. Yo lo voy a dejar en compañía de Santiago y, bueno, nos vemos después. Gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha, no? Sí. Bárbaro. Antes que nada, agradecer en serio por el honor y haberme invitado a participar de estas charlas a Yuyo, a toda la agrupación, al Chino y a todos los compañeros y compañeras docentes que pertenecen a la agrupación y que forman parte de estas charlas y aquellos que se han sumado también en este día lluvioso para romper el hielo un poco sobre dar lugar a pensar sobre ciertas personas, y en este caso sobre Simón Rodríguez y lo que implica. La idea de la charla es presentarlo a Simón Rodríguez. Yo hasta hace un par de días tenía pensado relacionar la charla con esa carta de Nacho Levi sobre lo que estaba pasando en el ministerio, pero dadas las circunstancias y un poco la dejé de lado para no polemizar, pero creo que lo que está pasando y lo que le pasó a Adriana Puigros, que es indiscutible, que es un gran cuadro y es parte de la historia de la educación de nuestro país, pero es algo para pensar y en consecuencia hacer algo como docente, como actores de la educación eh, y como parte del campo nacional y popular, pensar las políticas y qué nos pasa, porque la verdad que lo que pasa con Adriana ha pasado en otras ocasiones y es una gran pérdida dentro de la gestión que se vaya Adriana, independientemente de los motivos que desconozco, pero entiendo que es para ocuparse y para hacer algo a futuro y que no nos pase más. Tengo mis deducciones, tengo
pensamiento a partir de lo que vi que había dicho Levi, pero bueno, es materia de otra charla y creo que hay que sentarse a pensarlo seriamente de distintos lugares del campo de la salud popular que ha pasado con Adriana y es tema de discusión. Pero bueno, quería relacionarlo con la charla. ¿Por qué? Porque Simón Rodríguez fue una persona que, si bien ocupó cargos en gestiones en Bolivia, no fueron trascendentales y ocupó gran parte de su vida a funciones más de territorio, si se quiere, no tan de gestión, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, para presentar a Rodríguez lo que puedo decir, y para empezar, para contextualizar sus ideas, hay que decir que nació a fines del siglo XVIII, que nació en Caracas, que lleva el apellido de su madre, a un lugar que si bien no está firmado, supuestamente es hijo de un párroco, de un cura, él y su hermano, pero nunca reconocido, lógicamente. Que fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, perdón, participó de una revuelta en Caracas que eso lo obligó a emigrar a Jamaica, y ahí se hacía llamar Samuel Robinson, y que el dato de color o aquello que en gran parte lo hizo reconocido y le dio visibilidad en la historia fue haber sido el maestro con mayúsculas, y a eso iba, y creo que lo central y enfocarle esta charla sobre Simón Rodríguez, algo que es fundamental en él, y en las redes sociales cuando invité a participar, lo puse por gran parte y la mencioné. Hay otra pedagoga argentina que se llama Carla Weinstock, que fue quien en mis clases de sociología, en dos materias, una con Rubén Drí y otra con Alcira Argumedo, nos insistía mucho en la idea de los maestros. Y recién el compañero Rulli mencionaba a Rodolfo Puig, y dentro de los maestros latinoamericanos, la idea y la esencia de lo que tenemos que recuperar muchas veces tiene que ver con eso, en los maestros. Todo el pensamiento de Rodríguez, valga la redundancia, está influenciado inspirado, si se quiere, por Rousseau, el gran pensador de la Ilustración francesa. Y si leen, ojean los textos que le dejé de Simón Rodríguez, verán que el pensamiento de Rodríguez hay varios conceptos que son fundamentales. Uno es de la idea de república, a lo que tanto aspiraban y proponían tanto él como Simón Bolívar, la idea de libertad y la idea de América. Le decía, Simón Rodríguez estuvo en Jamaica, después pasó por Estados Unidos y tuvo muchos años en Europa. De ahí fue que recogió las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, sobre todo en Rousseau. De hecho, cuando se encuentra con Bolívar en Europa, que ahí están las teorías conspirativas, que forman parte de logias, que se suman a logias, que todas se suponer que sí, que fue así. Simón Rodríguez le regala a Simón Bolívar el Emilio, que entiendo que es como uno de los libros, un clásico dentro de la educación, que es Rousseau, que se inspira en una serie de metodologías para educar a un sujeto, a un varón, a un hombre, porque de hecho en el Emilio hay otra parte que está dedicada a Sofía, y ahí explica cómo la mujer se debe subordinar al hombre, y tiene todas las recomendaciones hacia una mujer que podemos esperar de una educación del siglo XIX, siglo XVIII en realidad. Pero yo quería continuar en esta idea de la importancia que tiene y cómo se atraviesa la idea de la educación, pero la idea de maestro. La idea de maestro como guía, como aquel que orienta y que recorre junto a una persona, a un sujeto, un camino. Y en este camino, íntimamente ligado, un proyecto político y un proyecto pedagógico educativo. Es fundamental, no está ni primero ni uno ni el otro, van de la mano, y uno puede leer a Simón Bolívar y va a ver a Simón Rodríguez y viceversa. Ve a Simón Rodríguez y ve a Simón Bolívar.
Los proyectos políticos, los proyectos educativos de ambos se complementan y piensan en línea. Y están pensando, y como decía, las ideas de Bolívar, de Rodríguez en ese momento, mediados del siglo XIX, plena independencia, emancipación americana, es fundamental y es central la idea de América para los americanos. Hay una serie de versos, de partes de los textos, hay uno que es muy interesante que menciona: hay que poblar nuestra América antes que vengan los europeos y la pueblen por nosotros, 50, 60 años de que pase realmente, y que efectivamente, inevitablemente pasó, algo que se adelantó. Pero está sumamente ligado y es necesario pensar a Simón Bolívar en ese contexto. ¿En qué piensa? En la emancipación, en la libertad y en la república. Le preocupa mucho la república, plantea siempre la idea de república, esta idea de república y de confederación que pensaba Bolívar, una América confederada. Y siempre cuando piensa un sujeto, piensa en los americanos, piensa una América para los americanos, no la América de la doctrina Monroe, sino de estas teorías, de estas ideas que relaciona este proyecto pedagógico educativo desde América como sujeto emancipador. Y con esta tensión siempre presente en nosotros, que es la relación Europa y América, pensamientos centro-periferia, que es una idea que atraviesa todo nuestro pensamiento del siglo XVIII hasta la actualidad, en todo ámbito, en todo lugar, que es la idea de centro-periferia. Porque vemos que, y existen estas tensiones en todos, incluso en Simón Rodríguez, porque vemos que los planteos son como sujeto emancipador a los americanos, y sin embargo la inspiración está en Rousseau, que no deja de ser un europeo. Y las ideas son de la Ilustración, que es pensar un sujeto emancipado, pero en Europa, que no es lo mismo que pensar un sujeto emancipado que en América. Entonces estas tensiones existen y van a existir siempre, y por esto celebro otros espacios, porque sirven para pensarnos, y en gran parte, y esto lo vengo pensando y viviendo en distintas charlas que uno tiene el gusto de participar, cuáles son aquellos verbos, y esto así me salgo un poquito de Rodríguez, cuáles son aquellos verbos y acciones y prácticas que pueden estar pensadas para la política y la educación, digamos, que es, uno lo separa, pero es lo mismo. De la misma manera que no hay proyecto económico en este país sin proyecto político, no hay proyecto educativo. La política, lógicamente, como proyecto está detrás de todo eso, se mezcla, aunque a veces todavía algunos planteen separarlo. Pero a lo que iba, ¿cuáles son esos verbos? ¿Cuáles son aquellas nociones que están detrás? Porque muchas veces uno visualiza o ve que cuando planteamos discusiones, lo que se busca es dar la discusión como verbo. O esto pensándolo como docente, en la práctica docente diaria, qué efectos tiene o cuáles serían las consecuencias de la formación y la reflexión sobre ciertos pensadores, en este caso Rodríguez. Y sin inventar nada nuevo, y también tomando la idea de un europeo, que en su momento un gran pensador que fue Carlos Marx, la idea de praxis creo que es la más correcta, y es en el sentido de que sintetiza la idea de pensamiento y acción al mismo tiempo. Es decir, uno reflexiona la realidad a raíz de inspiraciones como puede ser Simón Rodríguez, o Rodolfo Kusch, o Jorge Abraham Ramos, o Hernández Arregui, o el que sea, y eso cómo se traslada. Y se traslada en lo diario, en el armado de una clase, en el armado de una planificación de año, en la discusión hacia adentro de materias, disciplinas, planes de estudio.
Ahí es el momento donde se tiene que pensar y reformular y hacer esa síntesis del pensamiento y la acción para que no quede en la nada, porque muchas veces, y reitero esta idea del verbo, queda el verbo como dar la discusión, lo que tenemos que hacer es dar la discusión, y entiendo que en ese sentido nos quedamos cortos en la discusión nada más, sino es el hacer diario, pensándolo como docente y recuperando muchas de las ideas que planteó Simón Rodríguez, perdón, me confundo todo el tiempo. Porque gran parte, y uno lo que encuentra cuando analiza a Simón Rodríguez, no son grandes relatos acerca de una gran teoría pedagógica, sino que uno ve, fue una persona muy longeva para su época, falleció a 84 años, un gran recorrido en distintos establecimientos educativos. De hecho, él lo conoce a Simón Bolívar en la Escuela de Primeras Letras en Caracas, y uno de los primeros textos que él escribe son Se ve bárbaro el recomendaciones, coso a la sangre. ¿sí? Eso. Son las recomendaciones para la Escuela de Primeras Letras, y allí va a haber uno puede ver que las recomendaciones no están alejadas de las que uno puede plantear para una escuela del siglo XXI. Son las mismas recomendaciones, los mismos reclamos, los mismos planteos. Entonces, ese sentido, Simón Rodríguez, uno visualiza que se preocupa por lo diario, por fundar escuelas, por el buen mantenimiento, por la buena infraestructura, la importancia que le da a la buena infraestructura y los buenos lugares para estudiar y para educarse. Y en ese sentido, también plantea algo que es, no sé si novedoso, pero sí de avanzada para su época, comparándolo con Rousseau, por ejemplo, la idea de la integración tanto de los labradores, de los artesanos, le preocupaba mucho, y en ese sentido también traslado un poco a, no sé si el objeto de las charlas, pero lo que estuvo muy presente, la charla anterior, que tenía que ver con la educación popular, la discusión acerca de la educación popular. Entiendo que no hay que cerrar el camino, ni mucho menos, ni definir tan categóricamente qué es la educación popular o qué es lo popular. Desde mi perspectiva de la sociología, lo popular y de la cultura se discute y se habla mucho, hace mucho tiempo, y entiendo, y comparándolo con los planteos de Simón Rodríguez, que lo popular no es ni más ni menos lo que nos preocupa y lo que nos influencia a todos. Es decir, si hay una educación popular, tiene varias dimensiones. Simón Rodríguez se preocupaba mucho en ese sentido, a diferencia de Sarmiento, por ejemplo. Como docente a mí, y lo reconozco, en algún momento, si bien no está en el ciclo de charlas, Sarmiento creo que en este se ha sobrevalorado mucho. Hace poco leí una biografía, y si bien encuentro algunos teóricos y educadores, compañeros y compañeras, que reivindican su figura, yo no encuentro nada para reivindicar a Sarmiento. Discúlpenme si alguno se enoja, pero no comparto. En ese sentido, creo que Simón Rodríguez es mucho más valioso tiempo antes, porque además piensa una educación, un proyecto pedagógico, principio del siglo XIX, con una idea de país detrás, y una idea de país que involucraba a todo, a las mujeres, a los esclavos, a los artesanos. En ese sentido incluía a todos, cosa que no hacía Sarmiento y cosa que no hizo Rousseau en Francia. Él sí lo hizo, e incluso dentro de todas las acciones fundadoras que realizó Simón Rodríguez, una de ellas, y algo que le preocupaba mucho, tenía que ver, así como la relación política-educación, la relación educación-trabajo. Entendía y creía de suma importancia que cada acción, así como cada acción educativa, tenía que tener un fundamento político de concepción de sociedad, también tenía que tener una beta desde el trabajo y la ocupación de los americanos, digamos. Tenía que tener una relación muy fuerte, y de hecho fundaba en el siglo XIX escuelas laborales para que los sujetos, las personas en esa época
aprendieran oficios. Cosa sumamente lógica, pensada de un proyecto educativo y político fundante, porque en ese momento no era ni más ni menos que un momento fundante de las Américas, de los países, Venezuela, Colombia, etc. Tomo un mate por ejemplo. En ese sentido, atravesé de la vida de Simón Rodríguez varios aspectos y mi idea es, si bien lógicamente dejar un momento para reflexionar juntos, la idea era haberlo presentado y presentar a Simón Rodríguez y qué relación y qué importancia tiene hoy pensar a Simón Rodríguez en la actualidad, tal vez como fundador, si se quiere, algunos lo plantean como tal, como fundador de la cuestión pedagógica en América Latina, en América mejor dicho, para los americanos. Y pregunté también, por una experiencia el año pasado, tuvimos la suerte de escuchar a un licenciado en educación, Nicolás Zarata, que vino a dar una charla sobre Carlos Vergara Mercedes, que era un pedagogo que se radicó en la escuela normal, y que dio la charla sobre Carlos Vergara en la escuela normal en Mercedes, y mucha de la gente que estaba en la escuela normal en Mercedes nunca había escuchado hablar de Carlos Vergara. Yo como mercedino lo leí en la facultad, y pregunté lo mismo sobre Simón Rodríguez, y muchas veces nos pasa lo mismo en nuestras formaciones y en nuestras instituciones educativas hoy, el hecho que nos cuesta y naturalizamos la presencia de autores europeos y hay un lugar muy marginal para pensadores que son propios. Y reitero lo que mencioné hoy por decir algunos, pero en el caso de lo que vemos ahora, bueno, en educación Freire es lectura obligada, lógicamente, pero Simón Rodríguez, marginal y se nos analiza bastante, a mi entender, por lo menos en sociología, que es lo que conozco, y entiendo, y por lo que pregunté también, sucede lo mismo en otras disciplinas, se lo ve muy poco. Y con la importancia que tiene, me parece que es muy importante el legado, si se quiere, o lo que plantea Simón Rodríguez, de pensar la educación de lo más práctico y de las cuestiones diarias, no tanto de los grandes relatos, de los grandes cuestionamientos, sino pensar a Simón Rodríguez y su quehacer y el quehacer de la educación y la importancia que tiene en la planificación diaria de lo que puede ser el diseño y la planificación institucional de una escuela o de una institución educativa, de nuestras propias clases. Y lógicamente recuperar lo que es nuestro. Eso es fundamental y muchas veces lo decimos como consigna, todo a mí me pasa, pero después tenemos naturalizado la incorporación de pensadores que no son propios y que están alejados de nosotros y nosotras en el espacio y en el tiempo. Y encontramos en autores que sí lo son, cuestiones más cercanas, como es el caso de Simón Rodríguez, que entiendo que una de las cuestiones fundamentales tiene que ver con el logro de poder pensar una educación propia para el momento en el que vivía. Tal vez el desafío hoy es poder construir y pensar esa educación para el momento que nos toca vivir, pero no de lo macro, digamos, sino de lo pequeño, de lo local, de lo territorial, de esos lugares que nos toca vivir todos los días y que uno ve en la vida de Simón Rodríguez, si bien y hasta lo visualiza en las obras, digamos, en lo escrito, que tenía mucha importancia el quehacer diario y el trabajo diario de hecho, por sobre lo teórico en algún punto. Incluso, creo que tiene relación con y esto otra vez retomo la idea de maestro, hay un texto de Rousseau, yo no sé si del Emilio, que dice, cansado de los textos, abro el libro de la vida, empiezo a caminar. Algo así es la frase, y entiendo que Simón Rodríguez también, como enseñanza pedagógica, planteaba que las enseñanzas no estaban tanto no estaban tanto en las lecturas, sino en el diálogo, en la escucha, en las preguntas,
De hecho, a Simón Bolívar, la educación que le brinda Simón Rodríguez tenía que ver más con el saber escuchar, con lo dialógico. Entre paréntesis, Simón Bolívar tuvo de maestro a Simón Rodríguez y a Andrés Bello. La verdad que andaba bastante bien de profesores Simón Bolívar. Y en ese sentido, uno ve, como decía, lo visualiza en el recorrido y en la vida de Simón Bolívar, la importancia que tiene en algún punto por sobre lo teórico, la vida diaria de un educador, de un pedagogo, de un educador sobre todo, y la responsabilidad que eso implica. ¿Qué más? Bueno, creo que en cierta parte, y para hacer un repaso, lo dije un poco, hablé un poco de medio rápido si quiere, pero para hacer un repaso me parece que lo importante y lo que deja Simón Rodríguez en su recorrido, en su vida como político, como actor político dentro de su tiempo, la idea de esto de recuperar la necesidad de tener nuestros maestros y que nuestros maestros sean propios, si quieren. Que sean propios en el sentido con lo que nos toca vivir, con nuestros tiempos, y en ese sentido que esas ideas poderlas aplicar a nuestro tiempo. De la misma manera que él tuvo un maestro, que en cierta medida fue Rousseau, copiar esa idea de guía, de educador, que influyó en Simón Rodríguez y que fue la figura de Simón Rodríguez en Simón Bolívar. En ese sentido, todo el pensamiento de Simón Rodríguez está atravesado por las ideas de la Ilustración, por las ideas de Rousseau, la idea de república, la idea de construcción de un proyecto pedagógico que incluya a toda una sociedad y que no dejó a nadie afuera. Y en esto resalto mucho porque es difícil encontrar en el siglo XIX pensadores que por más progresista a la mujer siempre quedaba fuera. Son pocos los pensadores siglo XIX, siglo XVIII, que hoy uno lee como progresismo, pero sin embargo la figura de la mujer está subordinada al hombre, y reitero, Rousseau, y puedo decir mucho más. No es el caso de Rodríguez. Y fundamentalmente, la relación política-educación está muy clara y no solo que está clara, sino que es coherente coherente en el sentido de lo que se proponía en términos políticos, iba de la mano de lo que se proponía en términos educativos, y también él lo proponía ya en el siglo XVIII, la propuesta tenía una cuestión, si se quiere, económica, pero de la formación del americano en su conjunto. Hoy se diría integral, pero no sé si está bien dicha la palabra, sino una visión completa de la sociedad de ese momento. En ese sentido hablé bastante de naturalizar, de poder reflexionar en juntos y juntas entre todos lo que representa Simón Rodríguez, y en ese sentido polemizar algunas cuestiones de lo que pensamos siempre y lo que nos sale muchas veces automatizado y hacerlo carne, digamos. Por eso la idea de praxis, digamos, de poder retomar cuestiones que algunas veces hemos descubierto en otros años, en mi caso cuando era un poco más chico, cuando empezaba a leer estas cosas, que aquellas cosas que nos iluminaban, y retomarlas, porque es necesario. Y entiendo esto de la idea de praxis como sintetizadora y de decir, bueno, reflexionar sobre un autor como Simón Rodríguez y qué hacer con eso. Y qué hacer, y es el otro día pensar y tomar maestros y animarse a eso. Y esto es casi como una confesión, digamos, porque uno piensa Simón Rodríguez, la piedra fundamental de la educación en América Latina. Pero cuando tiene que plantear en otro contexto, así rápidamente, pensadores sobre la educación, y no aparece Simón Rodríguez, no aparece Carlos Vergara, tal vez sí Freire porque es el clásico de los clásicos. Pero Freire se lee, y después nos cuesta reproducir eso en la vida diaria dentro de la educación. Por eso creo que para pensar estos sentidos
de estas charlas, cómo sintetizar las charlas y cómo ponerlas en práctica y darle sustancia a todo esto. Creo que la idea de praxis me parece fundamental para, para poder darle materialidad a lo que hablamos. Y Simón Rodríguez, como verán en los textos que le dejé, tiene mucho de materialidad, y la verdad, si bien lógicamente ya conocía mucho de su obra y lo que había hecho, profundizar en sus textos, lo que planteaba, me gustó mucho. Este sentido que a mí siempre me pareció muy valorable de muchos autores de América Latina, que hacía las cosas más simples de lo que son, es decir, hacía las cosas simples para que la gente acceda y para que sea masivo. A mí personalmente eso lo valoro mucho cuando un autor hace de las cosas complejas algo fácil para que todo acceda. El caso de Jaureche, el caso... Algunos autores, y yéndome muy lejos, Maquiavelo plantean que el príncipe tiene esa función, y decía en uno de los textos fundamentales de él en términos político-educativos, que se llama Sociedad Americana, decía Simón Rodríguez, que seguramente ese texto iba a ser criticado porque estaba escrito en un mal castellano, porque estaba escrito muy rápido, pero él sabía y era consciente de eso, pero lo hacía para que la gente lo lea. Y creo que eso es fundamental, dejar de lado muchas veces los sesgos eh, y hacer las cosas más simples para que muchos nos lean, porque sabemos que muchos autores o muchos intelectuales, o cuando queremos dar una charla, o cuando queremos pararnos frente a un curso, muchas veces se confunde la dificultad con que no entiendan. Mientras más difícil, mientras menos no entiendan, a veces pareciera que uno es más, tiene un vuelo teórico mayor, y no es así. Y por eso recupero y me da muchas ganas, y me gustó esta parte de Rodríguez, que la verdad que desconocía, que era su idea de poder masificarse y de que sus textos lleguen a todos los rincones, lo puedan hacer muy comprensible. En ese sentido, entiendo que eso es lo popular. Eso es popular en el sentido de preocuparse por lo que nos pasa a todos en sus distintas dimensiones, desde lo teórico, desde lo social, desde lo económico, lo educativo, pensarnos a todos dentro de un conjunto, de una sociedad. Entiendo yo que eso es lo popular. Y también rescatar, como lo hacía él, como hacía Simón Rodríguez, en la preocupación por lo que eh, acá nuestro intendente en Mercedes, cuando discutimos política y se discute la administración, siempre decimos para la gente lo mejor. Y creo que lo popular tiene eso también, para la gente lo mejor. Hoy en día, hasta a veces nosotros mismos pensamos que lo público está por debajo de lo privado. Nos parece casi natural que lo público no es lo privado. En términos de infraestructura me refiero realmente. Y no tiene que ser así. El día que entremos a una escuela y no sepamos si es pública o privada, ese día va a ser el día que hemos triunfado en todo sentido. Y eso entiendo va a ser lo popular, ¿no? Había un gran gusto en Simón Rodríguez por lo estético también. Y eso es importante de nuestro punto de vista, la preocupación por la estética. De hecho, muchos pensadores populares tenían esa preocupación, y no es menor. Entonces, en este sentido, y un poco quería ir cerrando por la presentación, por si quieren charlar algo más sobre Rodríguez y la reflexión sobre la actualidad, pero creo que quería cerrar con esta idea de lo popular, porque mucho de lo que se mencionó la vez pasada tenía que ver con esta idea de lo popular y qué es lo popular. Como dije en un momento, entiendo que no es, si bien no era la preocupación de Simón Rodríguez definir lo popular, sino entendía que la educación popular era aquella que abarcaba a todos. eh, la preocupación y la pregunta por lo popular existe siempre y va a seguir existiendo, y hay que reformularla, ir afinándola, reflexionando sobre eso, y para eso existen autores como Simón Rodríguez. Y lo popular tiene que ver, entiendo, con eso, con la masividad, con poder preocuparse por lo que nos pasa a todos de diferentes dimensiones. No puede existir nada popular si alguien queda afuera, y que alguien quede afuera no solo tiene que ver con lo material, sino con lo simbólico, con lo cultural.
y en ese sentido la educación es fundamental como proyecto de sociedad. En principio, si bien tal vez hizo un poco más corta de lo que pensaba, esa es un gran pantallazo, digo, a modo de presentación de lo que implicó, lo que significó, lo que hizo y lo que dijo en gran parte Simón Rodríguez, creo no haberme olvidado de nada. Pero eso, es la presentación de lo que fue Simón Rodríguez como pensador y como actor político latinoamericano, y que es nuestro. Y que la verdad, veía algunos, de hecho, hay algunos videos que una compañera, Florencia, que habló la vez pasada, me pasaba, entre ellos un video de Adriana Puigros que hablaba sobre él, y que insisto, pero creo que ese hecho de lo que le pasó a Adrián, que la renuncia de Adriana y lo que significó la carta de Nacho Levy sin autoflagelarnos, creo que es un puntapié más que necesario poder reflexionar sobre eso y qué nos pasa muchas veces. Qué nos pasa como ámbito de educación y qué nos pasa como peronistas y kirchneristas con la educación y qué pasa en estos momentos con estas dificultades. Que, insisto, entiendo yo que no es la primera vez y no sé si es personal. Quiero decir, no tiene que ver una cuestión personal con Adriana, pero sí dentro de los ámbitos de gestión y la educación que es tan importante y tanto se refleja. Porque desde Simón Rodríguez hasta la fecha tiene que ir de la mano, lógicamente, lo pedagógico, la gestión, para que eso mejore y se refleje en la educación de todos los días. Así que en principio, esa es mi aporte, lo que le podía decir de, de Simón Rodríguez. No sé si quieren charlar algo, una pregunta. Yuyo. No se escucha, Yuyo. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, ¿no? Vamos a hacer dos cosas. En principio vamos a abrir un ciclo de preguntas para el que quiera preguntar por intermedio del chat. Antes de abrir las preguntas, o mientras las van formulando y las van escribiendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo, cosa que no hicimos el otro día, quiero agradecerle a todos los compañeros de todos los lugares que están. Volvimos a tener el mismo número de compañeros que el otro día. Hay compañeros de 3 de febrero, de Ituzaingó, de Moreno, de Mar del Plata, de San Martín, de Malvinas Argentinas, de La Matanza, de Mercedes, de Merlo, de Pilar. A todos esos compañeros que se tomaron el tiempo de estar con nosotros, les agradezco profundamente. Mientras vamos tomando las preguntas que se van haciendo, La Plata también está, el otro, Alberti, había un compañero de Azul el otro día, que no sé si estará. Bueno, gracias a todos. Si me olvido de alguien, de La Rioja, de Morón, muy bien. Avellaneda, bueno, todos compañeros, muchísimas gracias a todos. Si me sigo olvidando de alguien o no tengo a alguien, José Cepaz, Gladys, una compañera Gladys, me lo van escribiendo. Le voy a pedir al San Andrés de Giles, la compañera inspectora Mónica, le voy a pedir al Chino que nos diga algo y mientras vamos viendo las preguntas que se van suscitando. Chino. Dale, Yuyo, nada. Buenas tardes, yo hablé el otro día, la verdad, saludar a todos. Gracias, Santiago, por A vos. el aporte y la construcción, ¿sí? Digo, la idea es la construcción colectiva y acuerdo en muchas de tus posicionamientos políticos, ¿sí? Que son aquellos que nosotros, lo que construimos junto al pueblo, conocimiento, ¿sí? Tenemos que debatir. Los estados que han podido dar una discusión fuerte, cambiar este sentido común que la derecha quiere instalar, son aquellos que han reformulado
su educación. Yo acuerdo con vos en los mismos conceptos con Sarmiento, lo dije el otro día. ¿Sí? La barbarie son los barrios populares, ¿sí? Era el gaucho, o sea que difícilmente pueda pensar una educación primaria y la secundaria basada en las consignas de Mitre, nada. Genocida de la Triple Alianza, ¿sí? El otro día festejamos el Día de las Infancias en el Paraguay, que es parte de mi sangre. Ese día se festeja la matanza, ¿sí? De los niños de guaraní, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que no tenerle miedo a la discusión, bienvenida sea, plantear una constituyente, ¿sí? Parece que el pueblo tiene que integrarse cuando se dan esos cambios y el pueblo participa, la comunidad educativa participa. Si no, siento algo que decías vos, ¿sí? Y que sí de acuerdo con Simón Bolívar en el pragmatismo, en llevar a la práctica, ¿sí? Si no se da que pensamos desde un escritorio las políticas educativas para llevarlo a los barrios humildes, digo, lo siento desde una Torre de la Plata y pienso cómo se tiene que educar un pibe de, no sé, de Puerta, de 22 de enero, de San Pete. Si los funcionarios recorrerían los pasillos sabrían que son tres realidades. Yo la verdad estoy profundamente angustiado por la situación de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Yo creo que va a haber que ir a buscar a los pibes casa por casa, no hay otra. La verdad que es algo que me lo replanteo, buscamos estrategias con las escuelas que me toca supervisar. Yo había pedido un informe, yo cuento una escuela que tiene 12 sesiones, 12 cursos, 5 cursos no se pudo comunicar ninguno después de la vacación. O sea, tenemos una situación de dificultad y en eso, y otras que me dicen que sí que se comunican, pero cuando tienen que juntarse y demás, porque están en un grupo de WhatsApp y esto, en las clases participan 3. Me parece que es una cuestión que ha mostrado este estado de aislamiento, la vulnerabilidad de nuestro sistema educativo, de nuestro pueblo. Se pensaba en 3 IFE, 3 millones de IFE, estamos en 10 millones, o sea que había un montón de gente que estaba olvidada. Nada, saludarlos, agradecer y nada, ojalá que ya haya preguntas, así no ocupo más tiempo. Ay, Gracias por Chino, que estar. lo dejaste picando y me da para pensar cuando uno recorre los textos de Simón Rodríguez, en gran parte tienen esa idea, por eso tal vez no fui tan claro, esa idea de presentación de lo que pasaba, no sé si en un informe. En un caso sí, hay uno que, el primer texto, que decía que tiene distintos nombres, pero es un informe para la Escuela de Primeras Letras de Caracas, y decía lo que le pasaba a la escuela en ese momento, desde faltaban sillas hasta que no se puede estudiar sin tinta, etcétera, etcétera. Digo, en ese sentido, lo central, la importancia, es acá sí nos trasladamos a la gestión, que si uno no conoce el territorio, no conoce lo que pasa realmente, a veces hablamos del territorio como si fuese, si lo que pasa realmente, lo que uno vive a diario dentro de un aula. Soy docente en un instituto superior, si no tenés borrador siquiera, hasta eso se dificulta, con lo cual, en ese sentido, Simón Rodríguez, mucho de lo que escribe, lo que dice, lo que plantea, va en ese tenor, digamos, que ni siquiera es básico, digamos, es la cuestión de lo que uno está decidiendo, para qué, esto hablo de la cuestión de la gestión, digamos. Cuando uno decide conocer de lo que está hablando, y en ese sentido, Simón Rodríguez siempre estuvo en ese plano, digamos, su preocupación siempre estuvo por ahí, por pensar lo práctico, lo real, lo palpable. ¿Alguna otra pregunta? Hola, sí, yo levanté la mano ahí. ¿Puede ser? Sí, sí. Esta es un aporte Adelante. más que una pregunta. Sí, ¿y se escucha? Sí, sí. Me parece que esto que dice Santiago en relación a aquella biblioteca que tuvimos oculta durante muchísimos años, aquellos que transitamos la formación docente por diferentes niveles y modalidades,
y que muchos hemos accedido una vez llegado a la universidad, tiene una carga política interesante, digamos, no es casual ni es ingenuo. Reencontrarnos con esa biblioteca de los emancipadores, de los pedagogos que pensaban una Latinoamérica distinta, hubiese implicado una formación docente donde el aspirante a la docencia, el docente, se reencontrara con su identidad de clase. Digamos, no fue casual no haber llegado a esa biblioteca donde estaba Mariátegui, donde estaba Varela, donde estaba Cignani, donde estaba Simón Rodríguez, digamos. Bueno, Freire era el sol que no se podía tapar con la mano, pero, digamos, hay que, digamos, perder la ingenuidad es parte de ganar esta lucha, de la batalla por lo simbólico, ¿no? Digamos, esta biblioteca de libertadores, de pedagogos que trabajaron por la emancipación, claramente tenían que ser invisibilizados, porque el modelo no quería una formación docente que tuviera conciencia de clase. Eso, digamos, me parece importante valorar estos espacios y visibilizar a estos pedagogos para reconciliar a la docencia con su clase y poder hacer realmente cambios en el sentido de la emancipación. Trabajar para la emancipación tiene que ver con instrumentar a los estudiantes y a las estudiantes para que gestionen su propia libertad, su propia liberación. Digamos, bueno, en ese sentido, nada. Gracias por el espacio. Perdón. A ver. Sí. No, lo que decía Estrella me parece fundamental, y aparte como ejercicio, ver nuestra biblioteca, además Estrella tiene su biblioteca detrás. Y no lo digo, esto es para analizarlo y pensarlo uno, lo pienso primero yo, digo, cuando leo Rodríguez, pregunté, yo lo tuve, insisto, en mi carrera, una parte marginal, y de hecho dentro de sociología, muchos de los compañeros sociólogos que están desaparecidos planteaban lo que los 70 llamaban cátedras nacionales, aunque era una corriente que se volvió dentro del plan de estudios, pero la necesidad de hacer ese ejercicio práctico, por eso insisto con la idea de praxis, de cuando uno piensa sus clases, los planes de estudio y demás, y todo lo que tenga que ver con la educación o cualquier disciplina en nuestro país, de agarrar los textos que son propios, digamos, y no pensar en Dewey o pensar en autores que no son propios, que no tiene que ver con que está mal o que no pueden aportar, sino que están lejos en todo sentido. Nuestra realidad se relaciona con otra cosa. Por eso lo importante de Rodríguez, si bien su planteo era muy propio de su época, lo importante y muy rescatable y el aprendizaje de Simón Rodríguez tiene que ver con que pensó una educación para su época, la educación para su época. Y entiendo que en este momento el aprendizaje tiene que ser ese, digamos, cómo pensar, y de lo chiquito, digamos, lo que decía el chino hoy, de pensar muchas de las cuestiones que te han hecho Yuyo tienen que ver con la pandemia, de pensar lo central, no la relación sujeto-sujeto, sino qué pasa si hay internet, si no hay internet, cuántos chicos son, cuántas chicas son, etcétera, etcétera, digamos. Todas estas cuestiones bien prácticas que Rodríguez lo tenía bien aprendido en su época, bueno, el aprendizaje para hoy es lo actual, digamos. Perdón, yo voy a pasar una pregunta que hizo Ariel Tacacho, que pregunta que si lo que está faltando es una buena transposición de ideas de estos autores más renombrados, o más, que coincide con una pregunta que hace la compañera Cecilia Zampini de Mar del Plata, que de alguna manera coincide, que habla de que si en la formación docente no se propone esta bibliografía en general, a no ser por cruces con profesores generadores de conciencia. Y lógicamente bueno, claro, sí. Es una actividad, es una praxis militante, poder trasladar y poder llevar estos pensadores a las aulas, a los distintos lugares políticos y donde uno piensa en uno piensa en la educación, pero piensa en distintos aspectos de la sociedad, digamos. Fundamentalmente, lógicamente, lo que uno necesita es pensar y actuar en consonancia de estos pensadores. De perderle el miedo a
no nombraron a un europeo cuando habla frente a otro, porque también está legitimado. Queda más lindo hablar de, en mi caso, de Weber o de Marx, de la sociología me refiero, que de Jauretche o Van der Rey. En las facultades sociales, de hablar de Jauretche se te ríen. Entonces esas cuestiones también son difíciles, no es que bueno, lo dejamos de lado y listo, es hacer una actividad militante, y insisto con lo de Vergara. Carlos Vergara, cuando uno lo conoce, yo lo conocí en la facultad con casi 30 años, y enseñaba a 10 cuadras de mi casa donde había nacido, y no sabía quién era. Y era un tipo que muy fuera de su época, muy adelantado. Entonces, estos pensamientos, estos pensadores, los tenemos que recuperar como peronista, como kirchnerista del campo nacional y popular, para pensar lo popular, digamos. Si no podemos pensar lo popular desde Europa, con pensador europeo, eso me parece que es casi elemental. Tenemos que traer nuestros autores, nuestros pensadores, equivocarnos o no, pero de lo nuestro, aprenderlo de otros. Y hoy citaron a Rodolfo Kusch. En esa experiencia, Rodolfo Kusch radicalizó esa idea, porque se fue a los pueblos originarios y decía que lo único nuestro en los pueblos originarios había que aprender de ahí, y todas las soluciones estaban desde ahí. Entonces, ahí veo la palabra de Jorge Ruller, plantearlo del mestizaje. Somos eso. Simón Bolívar planteó una sociedad de americanos para americanos, y a nosotros somos producto también de la inmigración europea y ese mestizaje. Tenemos que pensar eso, no podemos obviarlo. Por eso es aprender de lo práctico de Simón Rodríguez, como es el chino, y trasladarnos a nuestra época pensando ese mestizaje que somos como sociedad, como América también, y en Argentina tal vez más, con todas las repercusiones que eso tiene, y tenerlo en cuenta, pero de nosotros, Mariatti, bueno, todo lo que han nombrado hoy. Creo que eso es fundamental. Claro, hay un compañero que dice que no olvidemos a Rodolfo Puigros, padre de Adriana, compañero fundacional del pensamiento nacional, junto a Arturo Jauretche. Sí, claro, es así, sin lugar a dudas. Nosotros, por lo pronto, no sé si alguien quiere formular alguna que otra pregunta. Estaríamos en el límite del tiempo que nos propusimos de entrada para ir manejando estos Zoom. Estamos llegando a 1 hora de Zoom. Y bueno, claro, lo que nosotros estamos intentando hacer es repensarnos la educación, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, entre todos. No tenemos la decisión política abierta como para modificar algunas cosas, pero sí creemos que el camino de pensar la educación entre todos es el camino, y que no hay otro. La construcción de la educación se hace desde un colectivo docente. No creemos en eso, creemos en los colectivos, creemos en pensar la educación desde esos lugares, y bueno, y es lo que estamos haciendo, proponiendo estos Zoom de educación popular para pensar por lo menos en la educación que la provincia de Buenos Aires necesita para los pibes del conurbano que tienen necesidades, un tipo de necesidades, y para los pibes de la provincia que quizás tengan otro tipo de necesidades, pero que en el fondo comparten una misma realidad, que es la realidad que los circunda. Compañeros, no sé si alguien quiere decir algo más, puede abrir el micrófono y decirlo. Perdón, tuyo, agrego una compañera presente de verdad, pensadoras, mujeres, y que la hay mucho, Gabriela Mistral, la misma Adriana Puigros, Carla White, grandes pensadoras relacionadas a la educación, y que no las mencioné, pero si hoy es popular, tiene que ser feminista también. Precisamente eso es lo que quería decir, porque Gabriela Mistral fue una pedagoga que fue dejada de lado precisamente por ser pobre y por ser mujer, y hay que tenerla en cuenta. Y en Argentina hubo muchas mujeres que hicieron la educación y sin embargo no se las tuvo en cuenta, y nos olvidamos de
de nombrarlas, así que creo que es muy importante el papel de la mujer dentro de la educación. Quería saludar a Estrella Martínez, de paso, le mando un beso. Y bueno, eso nada más. Yo desde Matanzas no quiero dejar, no fue una gran pedagoga, fue una gran luchadora, a Mari Sánchez, ¿sí? Que fue Mari otra Sánchez. maestra. Es lo que estaba a punto de decir, Chino. Hemos caminado Una gran mucho con Mari. compañera. Soy de Morón y hemos caminado mucho con Mari Sánchez por las calles. Con Cecilia Martínez de la mano. Con Cecilia Martínez también. Y con Morón, que fue el que empezó a trabajar su tema dentro de la zona. Así que, Así es. sí, sí. Mari Sánchez y su hijo hoy nos acompañan en muchas actividades que hacemos. ¿Sí? Y uno de los hijos de Mari hoy es secretario de prensa del municipio de Matanzas. Sí, sí, nos acompañan en muchas actividades que hacemos en Morón y en Matanzas. Gracias. Bueno, compañeros, les agradezco mucho haber compartido este Zoom con nosotros, esta hora y piquito de, vuelvo a insistir, de pensarnos la educación de la provincia de Buenos Aires. Ahí me escribió una compañera que es del Palomar también, o sea que hay muchos compañeros de muchos lados. Lo interesante de esto que yo quiero destacar y quiero dejarlo como algo realmente valorable es que a lo largo del Zoom siempre se sostuvo la misma cantidad de compañeros, o sea que eso es extremadamente interesante, y agradecerles mucho que hayan estado con nosotros y decirles que bueno, que el miércoles que viene nos volvemos a juntar a la misma hora, que les va a llegar vía mail el enlace y que nos estamos viendo el miércoles que viene para hablar de José Pedro Varela, un educador uruguayo, y una charla que creo que va a ser más interesante a cargo del compañero Guillermo Burgueño. Por lo pronto, muchísimas preguntas. ¿Cómo? Si me permitís, quería agradecer de vuelta el espacio, resaltar lo que decís. La verdad que está muy bueno lo que plantearon, lo que armaron, y si bien a la distancia se genera algo interesante, como decís, no hemos quedado de charlar y uno ve los aportes. Básicamente lo que uno, desde siempre, digamos, y es básico, pero creo que es nuestro proyecto como nuestro proyecto político y pedagógico, es recuperar a los nuestros y a las nuestras, a nuestros pedagogos y a nuestras pedagogas, que hemos tenido y muchos, y no lo aprovechamos, y insisto, no es fácil porque están legitimados otros autores que si bien también pueden aportar, digo, aquellos autores europeos o yanquis, digamos, pero lo nuestro es enriquecedor y es eso, no deja de ser lo nuestro, digamos. Esas autoras y autores que son parte de nuestra cultura y que lógicamente la hermana Cosentino nos van a ayudar a hacer y a construir ese ser y ese sujeto colectivo, ese sujeto nacional que estamos todo el día, estamos siempre siéndolo, construyéndolo, y que tan necesario es, y hay que partir de eso, entiendo, de lo nuestro, de nuestras raíces, y están ahí, en Gabriela, como decían, en Gabriela Mistral, en Los Puigros, Padre e Hija, en Saúl Taborda, hoy no lo nombré, es otro autor interesante. Barcos. La compañera no escuché, pero... Barcos. Son esos los maestros, digamos, recuperar la idea de maestros y encontrar a nuestros maestros y maestras que tan necesarios son, y perderle el miedo un poco a abandonar a aquellos que están legitimados por la academia y que en realidad no son nuestros. No sé si hay conciencia o no, o hay bajada de línea, muchas veces sí, lógicamente no es inocente, pero tenemos que recuperar a nuestras y nuestros maestros. De vuelta, muchísimas gracias a vos, Yuyo, al Chino y a todos los compañeros y compañeras por permitirme charlar este momento. Bueno, gracias. Yo quiero agradecerle profundamente a Susu por haber estado con nosotros, y seguramente va a seguir estando estos días que nos faltan. Agradecerle a Juani,
porque siempre está dispuesto a todo lo que uno le propone. Y bueno, y agradecerle como siempre a todos los compañeros que apuntalaron estas jornadas de educación popular, como son Patricia, Martín, Ileana, todos los compañeros de la Secretaría de Educación de la agrupación docente peronista de La Matanza, y gracias al Chino, porque enseguida nos abrió las puertas, nos dijo que sí, y puso todos los recursos de la agrupación docente peronista y de la Federación a disposición nuestra. Muchísimas gracias a todos. Gracias, yo. Gracias. Gracias. Hasta el miércoles que viene, compañeros, compañeras. El miércoles nos vemos. Gracias. Hasta el Gracias. miércoles, nos vemos. Impecable, gracias. Hasta miércoles. el miércoles. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, hasta el miércoles. Gracias. Miércoles. Gracias. No me acuerdo.